¿Te cuesta levantarte por las mañanas? ¿Sientes que el día se hace muy pesado para ti? ¿Que estás como sin energía? ¿Bajo o baja de ánimo? ¿Con la lágrima a punto constantemente? Bienvenido, bienvenida a este podcast de tu consulta online. Yo soy Aroa Granados, psicóloga, y estoy encantada de estar aquí contigo un podcast más. Antes de empezar, tengo que decirte una cosa. Enhorabuena. Enhorabuena por estar escuchando este podcast, por decidir dedicarte unos minutos de descubrimiento personal cuando podrías estar escuchando cualquier otra cosa que no te haga pensar. Por ello, te doy las gracias por pertenecer a este selecto grupo de los que intentamos ser mejores personas. Un grupo que espero que cada día sea más grande. Tú puedes poner tu granito de arena en todo este movimiento de desarrollo personal, recomendando, por ejemplo, nuestros podcasts a las personas que crees que deberían escucharlos. Para que no se te olvide nada, lo mejor es que te suscribas. Hazlo ahora, corre, no tardas nada, dale al botón de suscribirte. Te prometo que el conocimiento que vas a recibir gratuitamente cambiará tu forma de ver la vida y te dará nuevas esperanzas. Estoy triste y mis ojos no lloran. Y no quiero los besos de nadie. Mi mirada serena se pierde en el fondo callado del parque. ¿Para qué he de soñar en amores si está oscura y lluviosa la tarde y no vienen suspiros ni aromas en las rondas tranquilas del aire? He querido comenzar con un fragmento del poema Estoy triste y mis ojos no lloran, de Juan Ramón Jiménez, para ilustrar que la tristeza se puede manifestar con llanto o no, pero lo que puede conseguir es que nos quedemos inamovibles viendo la vida pasar. Hoy quiero dedicar este podcast a la tristeza, una de las emociones más limitantes si está mal gestionada. Una emoción que, si te invade, altera toda tu vida. Puede ser que te cueste levantarte o ni lo hagas, que no tengas ganas de hacer nada, que no te centres en tu trabajo, estudios, que dejes de hacer actividades de ocio, de quedar con tus amigos, que te aísles. Mi intención con este podcast es que al acabar tengas claras varias ideas. Que la tristeza no es lo mismo que la depresión, que la tristeza, como cualquier emoción, tiene un componente positivo, que gran parte de tu tristeza te la generas tú mismo con tus pensamientos y que al igual que puedes generarte la tristeza, también puedes hacer que deje de ser tan incapacitante. Pero para que saques el máximo partido a este podcast tienes que comprometerte a algo, escuchar atentamente, preguntarme lo que no sepas y hacer los ejercicios que te pueda proponer, porque yo te puedo mostrar una parte del camino, pero el que tiene que andar eres tú. O sea que pido tu máxima atención y tu compromiso 100% para aprender. ¿Lo tengo? Perfecto, no esperaba menos de ti. Este podcast pertenece a www.tuconsultaonline.info, página de desarrollo personal, profesional y vida familiar. Somos 3 psicólogas: Diana Fernández, especialista en psicología familiar; Francesca Martí, coach ejecutivo; y yo misma, Aroa Granados, especialista en adultos y parejas. Somos 3 grandísimas amigas desde la universidad que nos hemos embarcado en esta aventura para poner nuestro granito de arena. Si quieres saber más de nosotras, visítanos en www.tuconsultaonline.info, en redes sociales o a través del formulario de contacto de la web o el email contacto@tuconsultaonline.info. El profe me ha dado una nota para mi madre. La he leído. Dice que necesita hablar con ella porque estoy mal. Se la he puesto en la mesilla, debajo del tazón lleno de leche que la dejé por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada que compré en el supermercado. Me he comido la mitad. La otra mitad la puse en un plato en la mesilla, al lado del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con los ojos rojos, que miran sin ver, y el pelo, que ya no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele a sudor la habitación, pero cuando abrí la persiana ella me gritó. Dice que si no se ve el sol es como si no corriesen los días, pero eso no es cierto. Yo sé que los días corren porque la lavadora está llena de ropa sucia y en el lavavajillas no cabe nada más, pero sobre todo lo sé por la tristeza que está encima de los muebles. La tristeza es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio es divertida, se puede escribir sobre ella, tonto el que lo lea, pero al día siguiente las palabras no se ven porque hay más tristeza sobre ellas.
El profesor dice que estoy mal porque en clase me distraigo, y es que no puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre y lo hará conmigo. Y cuando mi madre vuelva, la tristeza habrá borrado el te quiero que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor. Este cuento describe el extremo de la tristeza, que es la depresión, cuando llega un momento en el que la persona ya ni siquiera se levanta ni come, solo espera que pasen las horas y los días. Me gusta hacer esta distinción porque para diagnosticar una depresión mayor, entre otras cosas, hay que estar en ese estado mínimo 6 meses y que los síntomas afecten de manera muy desadaptativa a la vida cotidiana. Si sientes esto o conoces a alguien que esté así, acude de forma inmediata a un psicólogo, es muy importante. Si la persona no se quiere levantar de la cama o salir de casa, busca a un psicólogo a domicilio. Siempre hay opciones y visita al médico de cabecera para contarle tu situación. La tristeza no es depresión. La tristeza es una emoción normal que sentimos todos los seres humanos. Es una de las emociones básicas. Generalmente las personas que acuden tristes a terapia buscan deshacerse de la emoción, no sentirla porque se la consideran negativa y por lo tanto mala para nosotros. Pensamos que nos impide ser felices. No es posible eliminar la tristeza. Ni siquiera sería bueno para ti que eso pasase. Los tratamientos psicológicos se encaminan en aprender a gestionarla, aprender a responderle de otra manera a ella, a aceptarla. ¿Por qué no se puede suprimir una emoción? Por una sencilla razón. Vamos a hacer un experimento. Piensa en un elefante rosa. ¿Lo tienes? Un elefante con su trompa, sus grandes orejas. ¿Está quieto o quizás está andando o comiendo? ¿Lo tienes? Perfecto. Ahora escucha y sigue mis instrucciones. Pase lo que pase, por nada del mundo pienses ahora mismo en un elefante rosa. No pienses en el elefante, en sus orejas, en su trompa. ¿Lo has conseguido? ¿Has borrado al elefante de tu mente? No, ¿verdad? Eso es imposible porque así funciona el cerebro. Cuanto más intentas suprimir o evitar algo, vuelve con más fuerza. Con lo cual, cuanto más intentes suprimir la tristeza, los pensamientos negativos, vuelven con más fuerza. Entre otras cosas, por la sencilla razón de que les prestas atención. La tristeza puede ser un incordio, sí, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué tienes esa emoción? Todas las emociones tienen una función positiva, tanto las emociones buenas como las malas. Sí, también las malas. La culpa, la vergüenza, el miedo, la ira y en este caso la tristeza, todas tienen cosas positivas. Y si aprendes a escucharlas, si aprendes a escuchar a tu tristeza, descubrirás cosas muy importantes para ti, de tu vida. La tristeza es una emoción que aparece de una forma natural ante una pérdida o un fracaso. ¿Has perdido a alguien importante? ¿Has perdido algo importante para ti? ¿Has fracasado en algo? ¿Te has equivocado en algo? La tristeza es completamente normal en estas circunstancias. Cuando tienes un cambio o una ruptura de expectativas, una de las consecuencias es estar triste, y esa tristeza es natural y transitoria hasta que te adaptes a la nueva realidad. Pero hay veces que las causas de la tristeza no son tan claras. ¿Te pasa a ti? ¿Te preguntan por qué estás triste y no sabes qué contestar? La tristeza también aparece cuando hay una diferencia importante entre cómo es tu vida y cómo te gustaría que fuera. ¿Qué no te gusta de tu vida? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué cosas importantes te faltan? Como ves, la tristeza es una alarma. Te está diciendo que algo en tu vida, ya sea una cosa o varias cosas, no están bien. Y por experiencia te digo que si no tienes una causa definida y no sabes exactamente por qué estás triste, seguramente tengas un cúmulo de situaciones que has ido evitando, dejando ahí guardadas, problemas sin resolver, conversaciones a medias, situaciones que se alargan demasiado. Y te toca coger papel y lápiz para ir haciendo un listado de todo aquello que tienes que resolver, porque mientras tengas asuntos pendientes, no dejará de molestarte la tristeza. Si aún así no descubres lo que es, te aconsejo que vayas a terapia para poder descubrirlo y solucionarlo. La tristeza se asocia a sensaciones de pesadez, de cansancio, y esto tiene un motivo, y es obligarte a parar, a retirarte, para que puedas procesar la pérdida o el fracaso. Si estás triste después de una ruptura amorosa, es genial, porque eso te indica que eres humano y que la otra persona te ha importado.
Al igual que si fracasas en algo importante. No conseguir algo importante o perder algo es duro, pero la tristeza nos ayuda a avanzar, ya que te enseña a fijarte en lo que no tienes que volver a hacer o en lo que no quieres más en tu vida. Por ello es muy importante que no corras a los brazos de otra pareja cuando estés en duelo. Escucha a tu tristeza. Ella te va a dar las claves y te ayudará a que tu siguiente pareja tenga mayor probabilidad de éxito. Otro aspecto positivo de la tristeza, en su justa medida, es que nos acerca a los demás, ya que somos seres sociales y cuando vemos a alguien triste lo intentamos ayudar y consolar. A veces necesitamos a los demás para poder volver a nuestro camino. Expresar tu tristeza te acerca a los demás, aunque si siempre estás en el mismo punto, sin solucionar nada y simplemente quejándote, corres el riesgo de que los demás empiecen a darte de lado. De ahí que diga en su justa medida, tristeza en su justa medida. Como ya te he dicho, la tristeza es una emoción, pero la palabra emoción puede ser algo muy abstracto. Y como a mí me gusta hacer las cosas prácticas, como ya lo sabes, voy a explicarte en qué consisten todas las emociones. Todas las emociones tienen tres componentes básicos. El primer componente sería el fisiológico, que es lo que sientes. El segundo componente sería el cognitivo, lo que piensas. Y el tercer componente sería el conductual, lo que haces. Todas las emociones tienen este esquema básico. Vamos a comenzar por el fisiológico, lo que sientes. No todas las personas sentimos lo mismo y nos enfrentamos a la tristeza, a las emociones de la misma forma. En este sentido, puede ser que tú estés sintiendo pesadez, cansancio, apatía, ya no disfrutas de las cosas como lo hacías antes, a lo mejor sientes presión en el pecho, ganas constantes de llorar, o incluso a lo mejor estás como enfadado o enfadada. Todos estos componentes fisiológicos son únicos en cada persona y tú tienes que descubrir cómo se manifiesta en ti la tristeza para poder separarla de otras emociones, ya que hay veces que las personas cuando no estamos muy acostumbradas a fijarnos en nuestras emociones tendemos a confundirlas. A veces una persona confunde la tristeza con el enfado o la tristeza con la culpa o la tristeza con la vergüenza. Es muy importante que aprendas a distinguirlas y que sepas si estás sintiendo tristeza, si estás sintiendo enfado, si estás sintiendo culpa, porque ante una misma situación podemos generar varias emociones. Imagínate que te han despedido del trabajo. Pues por ejemplo puedes sentir tristeza porque ya no estás haciendo ese trabajo, se ha acabado esa etapa de tu vida, has generado un nuevo cambio y esto te pone triste. Pero puede ser también que esté apareciendo la culpa, porque a lo mejor sientes que no has dado de ti lo suficiente o que te has equivocado en algo y por eso te han despedido. O incluso a lo mejor la vergüenza, porque a lo mejor te da vergüenza de admitir que te han despedido, sientes como que has fracasado, como que deberías tener ese trabajo y ya no lo tienes, y entonces cuando se lo cuentas a los demás te da vergüenza. O puede ser que estés enfadado porque creas que ese despido ha sido injusto. Todas esas emociones se pueden dar al mismo tiempo. Entonces es muy importante que las distingas y que sepas en qué momento estás sintiendo tristeza o en qué momento estás sintiendo otras emociones. Una de las cosas que siempre digo a mis pacientes es que no luchen contra la tristeza, porque cuando estamos en un cambio, estamos en un momento en el cual las circunstancias se han puesto muy difíciles para nosotros, la tristeza no se puede acumular, la tristeza no la puedes taponar, por así decirlo. Tienes que dejarla salir, tienes que dejarla fluir. Muchas veces esta tristeza viene en forma de lágrimas. Si tienes que llorar, llora. Deja que fluya. Las lágrimas tienen un componente fisiológico muy importante. Hay veces que actúan como regulador emocional. Cuando estás a tope y ya no puedes más, es una forma que tiene el cuerpo de descargarse, de hacer que esa tristeza fluya. Con lo cual, si tú taponas eso, si impides llorar, si te intentas centrar en otras cosas y retener esas lágrimas, es peor, porque al final vas a enquistarlo. Entonces, si tienes ganas de llorar, llora. El componente fisiológico de las lágrimas hace que te relajes y que luego estés más calmado. Claro, pero me dirás,
pero no puedo estar llorando todo el día. Eso es cierto. Si estás llorando todo el día no vas a hacer nada por intentar mejorar esa situación. Te estoy diciendo que hay un componente fisiológico, hay unas lágrimas fisiológicas. Cuando tienes muchísimas ganas de llorar y lloras, normalmente a los pocos minutos ya tienes esa sensación como de calma, tienes esa sensación como de que te has vaciado. Y ese sería el momento, digamos, de parar. Lo puedes distinguir porque esa tristeza no va asociada a nada, esas lágrimas no van asociadas a nada, simplemente son para descargarte. En el momento en el que empieces a pensar cosas negativas y empieces a retroalimentarte y empieces a llorar por las cosas que estás pensando, en ese momento es cuando esas lágrimas ya no son fisiológicas, esas lágrimas ya te las estás provocando tú. Con lo cual es muy importante que aprendas a separar cuando esas lágrimas son para desahogo físico o cuando esas lágrimas te las estás generando con tu componente cognitivo, con tus pensamientos. Así que pasamos al segundo componente, el cognitivo, lo que piensas. Lo que piensas en cada situación puede colorear lo que sientes en ella. Es decir, que no es lo que te pasa en la vida, es lo que te dices acerca de lo que te pasa en la vida. Por ejemplo, si te dices que vas a perder tu trabajo, probablemente empezarás a sentir ansiedad. Si te dices que no mereces tener una pareja, probablemente empieces a sentir culpa o tristeza. La relación entre los pensamientos y las emociones es bidireccional, es decir, tú puedes pensar cosas negativas y generarte la emoción de tristeza, pero a la vez también puedes sentir la emoción de tristeza y empezar a decirte cosas negativas que retroalimenten esa tristeza. Cuando sientes tristeza y quieres luchar contra ella y no quieres sentirte así, lo normal es que empieces a tener pensamientos negativos de desesperanza o de inadecuación. Siempre lo estropeo todo, por ejemplo. Sin embargo, si te sientes orgulloso de ti, es probable que tengas pensamientos de felicidad. ¿Te das cuenta? Tú mismo puedes alterar tus propios pensamientos. Entonces es muy importante que cuando empieces a sentir tristeza, empieces a detectar todos esos pensamientos que te estás diciendo. No lo hice bien. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué me sale todo tan mal? ¿Por qué soy un desastre? Todos esos pensamientos van asociados a la emoción y es muy importante que los vayas detectando. Siempre digo que lo más eficaz es coger aquí un papel y un lápiz y llevarlo siempre contigo o incluso unas notas en el móvil. Cada vez que empieces a sentir la emoción de tristeza, apunta todo eso que te estás diciendo. No valgo para nada, soy un fracasado, normal que me haya dejado, normal que me hayan despedido porque soy un desastre. Todo eso que te estás diciendo, apúntalo para luego analizarlo. Porque luego muchas veces, simplemente con el hecho de leer, de volver a leer todos esos pensamientos, cuando estás en un momento tranquilo, te hace darte cuenta de todo lo que te estás diciendo y lo que te estás generando. Los pensamientos son vitales, tanto para generarte la tristeza como para trabajar para sentirte mejor. Y el tercer componente fundamental de las emociones sería el conductual, que es lo que haces. Ante cualquier situación, sentimos una emoción, tenemos unos pensamientos y hacemos algo. Y lo que haces también provoca que aumente tu tristeza o que la bajes. Vamos a poner un ejemplo con todo esto que te estoy diciendo. Imagínate en una situación en la cual te ha dejado tu pareja, ¿vale? Entonces sientes tristeza. Esa tristeza está acompañada de unos pensamientos. Soy lo peor, normal que no me quiera, ¿por qué me ha dejado? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué he hecho mal? Todos esos pensamientos están retroalimentando tu tristeza. A veces la tristeza te lleva a esos pensamientos, pero a veces esos propios pensamientos son los que te generan la tristeza. Y ante ese componente, ¿qué haces? Pues a lo mejor puede ser que te quedes en la cama metido. O que estés todo el día sentado en el sofá mirando la tele. Y esas conductas están haciendo que no avances, que no trabajes en tu tristeza, con lo cual esa tristeza cada vez será mayor. Imagínate en esa misma situación.
Tienes esos pensamientos, tienes esa emoción. Pero vamos a cambiar el componente conductual. En vez de estar metido en la cama todo el día o viendo la televisión, empiezas a trabajar sobre tus propios pensamientos. Empiezas a trabajar para cambiarlos. O algo tan sencillo como salir a la calle a dar un paseo. O empezar a hacer gimnasia. Esas conductas harán que empieces a trabajar tu emoción, tu tristeza. Hará que empieces a activarte, a mejorar. Con lo cual, lo que haces, lo que piensas y lo que sientes está totalmente interconectado. Y es muy importante que aprendas a distinguir todos esos componentes, porque cambiando cualquiera de ellos, empiezas a cambiar los demás. Si detectas tus pensamientos negativos y empiezas a cambiarlos por otros, cambiarás tus emociones. Soy un fracasado. No eres un fracasado. No fracasas en todo. ¿Qué se te da bien? ¿Qué cosas haces bien? Porque hayas fracasado en una relación amorosa no quiere decir que seas un fracasado. Quizás, en ese momento, a lo mejor has hecho algo que a la otra persona le ha podido molestar y por eso te ha dejado. Pero no quiere decir que en otros ambientes, como por ejemplo en los amigos o en la familia o en tu trabajo, estés haciendo las cosas mal. ¿Te das cuenta? Somos muy duros con nosotros mismos. Siempre decimos, soy tonto, soy un fracasado, soy una desgracia humana. Soy. Ese componente de personalización es muy importante porque atenta contra tu autoestima. Puede ser que en un momento te hayas equivocado en algo, pero eso no quiere decir que seas un fracasado. Y luego tus conductas. Tienes que aprender a hacer conductas que sean adaptativas. Quedarte en la cama metido todo el día, dejar de hacer las actividades que te gustan, dejar de ver a la gente, es contraproducente, porque vas a alimentar tu tristeza. Cuanto más te aísles socialmente, cuanto más dejes que tu tristeza invada todas y cada una de las áreas de tu vida, peor será. Así que a partir de ahora, empieza a detectar todos esos componentes, el conductual, el fisiológico y el cognitivo. ¿Vale? Lo que haces, lo que piensas y lo que sientes, porque es la única forma que vamos a tener de empezar a cambiar. Y para terminar este podcast te dije al principio que iba a darte una serie de ideas para mejorar tu estado de ánimo. Vamos a comenzar, aunque algunas ya te las he ido diciendo, pero así las vamos recopilando para que quede todo mucho más claro. Lo primero y más importante, cuando tienes un fracaso, cuando tienes una situación que a lo mejor estás en duelo, cuando acaba de pasar algo traumático, no hace falta que sea traumático en el sentido de que alguien fallezca. Puede ser traumático pelearte con una buena amiga, por ejemplo. Cuando pasa todo eso hay un cúmulo de emociones, hay un pico, digamos. Y entonces es muy importante ventilarlas. ¿En qué consiste la ventilación emocional? Consiste en dejarlas salir, en dejarlas que fluyan. En este caso, la tristeza. Como te he dicho, hay veces que necesitamos llorar. Y llorar es bueno, porque llorar hace que, como si fueras una olla a presión que ya está a tope de vapor y que si no saliera el vapor por la válvula de escape la olla, ¿qué haría? Explotaría. Entonces, eres igual que una olla a presión, tienes ahí las emociones a tope, tienes las emociones acumulándose. Entonces necesitas tu válvula de escape y la válvula de escape de la tristeza son las lágrimas. Así que cuando tengas muchísimas ganas de llorar, llora. Como ya te he dicho, hay un tipo de llanto que no está asociado a nada. En ese momento no estás pensando en nada, simplemente te estás desahogando, te estás descargando. Es muy importante que empieces a detectar cuando ese llanto está asociado a pensamientos negativos que te estás diciendo, pero mientras no esté asociado a esos pensamientos, es que te estás desahogando, es que te estás vaciando. Y esas lágrimas tienen un componente relajante, porque una vez que terminas de llorar, estás más relajado, has bajado la presión, con lo cual tienen un componente, digamos, depurativo. En esta sociedad que tenemos, sobre todo los hombres, consideran que llorar es de débiles, porque siempre se ha asociado, digamos, la tristeza, siempre se ha asociado las lágrimas a las mujeres. El que si un hombre llora es menos hombre. Pues no, si un hombre llora
es igual de hombre, lo único que se está descargando. Con lo cual, si eres hombre, lo digo porque si eres mujer es más fácil que llores porque digamos que ese componente cultural no lo tenemos tan marcado, pero si eres hombre, permítete llorar, permítete descargarte, porque todas esas emociones que no fluyen se enquistan. Todo aquello que no trabaja se enquista. Y cuando tienes quistes emocionales, luego aparecerán más adelante, en cualquier momento van a aparecer. Todos los quistes emocionales pasan factura. Puede ser que ahora mismo acabes de romper con tu pareja y digas, ¡buah! A otra cosa, paso, no voy a llorar, no voy a hacer nada, no se merece una sola de mis lágrimas. Y a lo mejor empiezas a salir con otra persona. Y dentro de unos meses te empiezas a encontrar mal y no sabes por qué. O a lo mejor dentro de unos años. Porque todos esos quistes emocionales al final terminan pasando factura. Y puede que ahora no te des cuenta, pero puede que a lo mejor dentro de unos años pase algo que te recuerde inconscientemente a este momento que has vivido y te salte toda tu tristeza. Todo aquello que no elaboramos bien tiende a aparecer de nuevo. Así que aprende a ventilar las emociones y que no te dé vergüenza llorar. Llora si tienes que llorar, como ya he dicho en otras ocasiones, como dije en el podcast del duelo. Si tienes que gritar, grita, si tienes que llorar, llora. Es muy importante que no se formen quistes emocionales. Lo segundo que te quiero decir es que hay que aceptar las emociones. Como ya te he dicho, todas las emociones, aunque sean las emociones que consideramos negativas, tienen un componente positivo y necesario para nosotros. Si no, no existirían. El cuerpo es muy sabio. Todas las emociones tienen algo positivo. La tristeza es una emoción que te está diciendo que pares y que pienses en ti, que pares y que recapacites en tu situación. Por eso aparece el componente de pesadez y de cansancio y de pocas ganas de hacer las cosas, porque te está obligando a parar. Pero te obliga a parar para pensar, para reorganizar tu vida y para salir adelante. No te está obligando a parar para que te quedes en casa, metido en la cama o viendo la televisión sin salir con nadie. Te obliga a parar para que hagas algo productivo. Así que haz algo productivo. Como ya te he dicho, es muy importante que aprendas a detectar las emociones y que las separes. Porque ante una ruptura sentimental o un despido o un fracaso o un suspenso de un examen, puedes sentir varias cosas. Puedes sentir la tristeza, puedes sentir culpa, enfado, vergüenza, miedo. Puedes sentir muchísimas emociones. Y tienes que aprender a detectar cada una de ellas, porque cada una de ellas se va a tratar de una forma diferente. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo tratar el miedo o la ansiedad en otros podcasts anteriores. Pues en este caso, aprendiendo a detectar tus emociones, sabrás lo que tienes que hacer, porque no es lo mismo lo que tienes que hacer para el enfado que lo que tienes que hacer para la culpa o lo que tienes que hacer en este caso para la tristeza. ¿Y qué tienes que hacer para la tristeza, por ejemplo? Pues como ya te he dicho, detectar los tres componentes. El fisiológico lo que sientes, el conductual lo que haces y el cognitivo lo que piensas. Como para detectar las emociones y separarlas, normalmente se utiliza más el componente fisiológico, pues sabrás cómo diferenciar unas emociones de otras. Y luego el componente cognitivo son todos esos pensamientos negativos que te estás diciendo y que estás retroalimentando y que están retroalimentando tu tristeza. Si empiezas a tener un montón de pensamientos y ves que te estás empezando a sentir triste, es que esos pensamientos no están siendo adaptativos, ¿verdad? Esos pensamientos no están siendo positivos. Con lo cual, vamos a trabajar sobre ellos. Y si las cosas que haces tampoco te están reportando un beneficio, es que son desadaptativas, con lo cual vamos a cambiarlas también. ¿Y cómo se pueden cambiar, por ejemplo, los pensamientos? Bueno, yo no soy muy partidaria de cambiar los pensamientos, porque en realidad esto es un poco como lo del elefante rosa. Te dicen, no pienses más en esas cosas. Y tú al final, ¿qué haces? Pues pensar más. Yo soy partidaria de generar un abanico de posibilidades. Vale, puede ser que seas un fracasado. ¿Qué otras opciones hay? Puede ser que te hayas equivocado en un momento determinado. Puede ser que seas así y que no tiene nada de malo y que a la otra persona no le guste y no quiera estar contigo. Puede ser que no fuera el momento adecuado para los dos y que ha llegado el momento en el que os tenéis que separar. Puede ser que vuestros objetivos vitales ya no coincidan, entonces no tiene sentido seguir juntos. Y así un montón de pensamientos que puedes ir generando, un montón de pensamientos alternativos.
Sí, soy un fracasado puede estar entre esos pensamientos, pero ya no es el único. Tienes opciones, tienes otras opciones adaptativas en las que basarte. En cuanto al componente conductual, lo más importante es que no te aísles socialmente. Somos seres sociales, necesitamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a las personas con las que convivimos, a las personas con las que nos cruzamos cada día. Porque una de esas personas ya no está en tu vida, no tienes que dejar de lado a las demás. Porque en el momento en el que te empieces a aislar de todas las demás, esa tristeza aumentará. Tampoco tienes que dejar de hacer las cosas que te gustan o de hacer las cosas básicas. No te quedes todo el día metido en la cama o sentado en el sofá y dejes que todas las tareas de la casa se acumulen, que la lavadora esté hasta arriba de ropa, que los platos estén sin fregar, que en el trabajo no estés rindiendo lo que deberías, que hayas dejado de ir al gimnasio, de salir a tomarte unas cervezas con tus amigos. No dejes de hacer las cosas. De hecho, aunque no te apetezca hacerlas, oblígate a hacerlas. Porque en el momento en el que empieces a actuar como si, esa tristeza será más pequeña, se apoderará menos de ti. Y en cuanto al componente fisiológico, pues puedes, por ejemplo, hacer ejercicio. El ejercicio es muy bueno porque aumenta la serotonina, que es la hormona de la felicidad. También puedes practicar relajación, que en el podcast de la ansiedad te enseño alguna técnica. También puedes practicar respiración. También puedes tomar pues algo que te relaje, como por ejemplo tila o valeriana, cosas naturales. Intenta evitar el café, cosas que te estimulen y ventila emociones. Llora, llora y desahógate. Y para hacer que este trabajo de la tristeza sea lo más eficaz posible, es fundamental que detectes por qué estás triste, qué es lo que te está provocando esa emoción. A veces, como te he dicho al principio del podcast, es algo muy identificable, pero hay otras veces que a lo mejor es un cúmulo de cosas. Entonces aquí te aconsejo, como siempre, que cojas papel y boli. En este momento empieza a escribir todo aquello que no te gusta de tu vida. ¿Qué crees que no está bien? ¿Qué te está alterando? ¿Qué cosas has dejado de hacer? ¿Qué cosas estás evitando por miedo? ¿Qué es todo aquello que está atentando contra lo que quieres ser? ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que estás siendo ahora y lo que te gustaría ser? ¿Qué es lo que tienes que hacer para acercarte más a esa vida que quieres? Elabora un plan de acción. Pueden salirte 2 cosas o pueden salirte 20, dependiendo del tiempo que lleves evitando. Y la única forma de trabajar la tristeza de una forma permanente es solucionando todos los problemas que tienes. Solucionando cada uno de los problemas que tienes. Hay algunas cosas que dependen de ti. ¿Vale? Pues ¿qué puedes hacer? ¿Cuáles son los pasos que tienes que hacer para solucionar esa situación? Hay otras cosas que no solo dependen de ti. ¿Vale? Pues la parte que dependa de ti, trabájala. Y la otra parte, aprende a aceptarla. A lo mejor tienes que trabajar en gestión de la frustración, en aceptar las situaciones que no se pueden cambiar. Pero ya por lo menos tienes un esquema de todas esas cosas que te están provocando la tristeza y ya no es un cúmulo que no sabes por dónde coger. Como siempre digo, lo que no se puede medir no se puede cambiar. Y esta es una forma de medir. ¿Cuántos problemas tienes? ¿Cuál es la solución a cada uno de esos problemas? ¿Cuántos pasos tienen? Y vamos a empezar a dar pasito a pasito todas las semanas, todos los días, para ir mejorando y cambiando nuestra situación. Y en última instancia, si ves que no puedes con todo esto, que no detectas dónde está el problema, que no sabes ni por dónde empezar a planificarte los objetivos, a planificarte los pasos, como siempre te digo, consulta con un especialista, ¿vale? Para que te ayude a poner orden en todo este caos. Ya hemos llegado al final del podcast. Espero que te haya servido, espero que te pueda dar un poquito más de luz en esta situación tan complicada. Como he dicho al principio, la tristeza es una de las emociones más incapacitantes que hay, sobre todo si está mal gestionada, sobre todo si se nos va de las manos y empieza a teñir todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso es muy importante que empieces a poner solución desde ya. Con todo lo que te he dicho en este podcast, puedes comenzar a trabajar tu tristeza.
Y si ves que no tienes fuerza, que no tienes ganas, que no tienes ánimo, que no sabes por dónde empezar, consulta con un psicólogo. Así que ya tienes algunas de las claves por dónde empezar. No tienes excusa para seguir pensando que tu problema no tiene solución. Precisamente tú, entre todos los habitantes de este mundo, no tienes solución. Pues claro que sí la tienes, así que a por ello. Ahora tienes la información, ahora te he dado las herramientas, ahora eres mucho más sabio y sabia que hace unos minutos. Sé que ahora mismo tienes miedo y angustia por el futuro, pero sé también que tienes esa esperanza dentro de saber que al otro lado del precipicio hay un lugar mejor, una situación mejor. No nos vamos a mentir, hay veces que nos tocan situaciones terribles, situaciones que ojalá no tuviésemos que pasar, pero la vida es así. Olvídate de buscar una situación idílica donde todo se arregle sin dramas y nadie sufra, porque eso es imposible. La vida tiene esto, momentos de fango donde no nos queda más remedio que mancharnos, atravesar a duras penas y llegar al otro lado, sucios y cansados. Pero después te limpias y sales fortalecido y con un mundo lleno de oportunidades que se abren ante ti. Antes de terminar, ¿cuántas veces has escuchado un podcast interesante y luego no lo has vuelto a encontrar? Que no te vuelva a pasar. Dale ahora mismo al botón de suscribirte y ya de paso deja un like que no te cuesta nada. ¿Ya le has dado? Genial, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar aquí en el siguiente podcast. Si quieres saber más de nosotros, visita www.tuconsultaonline.info o nuestras redes sociales, nuestro Facebook e Instagram. Y recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo.